Personas en Cámara recibe con gran gusto al señor representante nacional por el Partido Colorado, Felipe Schipani. Felipe, ¿qué tal? Un placer, Daniel. Igualmente, igualmente. Si te digo Clara, porque en varias oportunidades has mencionado a tu hija como tu centro, tu eje, tu referente para mucho de lo que haces en la actividad pública. Pero cuando te digo Clara... Y es mi vida, ¿no? Yo creo que todos los que somos padres, nuestros hijos, ocupan la centralidad de nuestra vida. Me cambió, creo que le ocurre a cualquier persona, hay un antes y un después de mi vida con el nacimiento de Clara. Y hoy ya es una señorita, ¿no? Sí. Uno no dimensiona cómo pasa el tiempo y lo grande que están nuestros hijos, ¿no? Ya tiene 9 años, cumple 10 este año, pero bueno, ya está en una etapa de casi preadolescencia, aunque tenga 10 años, ¿no? Totalmente. Bueno, sé de qué se trata. ¿Intentás protegerla, blindarla de tu actividad o es algo que decís que fluya? Mira, siempre la incluimos en los temas políticos. La madre, que era mi pareja, hacía política, fue diputada igual que yo. Entonces, desde que nació, ella ya empezaba a gatear en la casa del Partido Colorado en Martínez Trueba. O sea, nunca le pretendimos imponer nada, pero por ósmosis, al acompañarnos permanentemente y al acompañarme a mí, obviamente siempre estuvo involucrada en el quehacer diario de la actividad política y al día de hoy me acompaña a las actividades, en fin. Nunca pretendí excluirla porque ella además se siente muy afín, se siente muy cómoda, lo tiene totalmente naturalizado. Y afortunadamente, Daniel, vivimos en un país en donde hay cosas que no ocurren, afortunadamente, ¿no? Tampoco tenemos que tirar manteca al techo, pero lo hemos manejado siempre con mucha naturalidad. Bien, estamos hablando de su mamá también, María Eugenia Rosselló, simplemente para darle contexto, muy vinculada también a la política y en función de eso debe ser también un factor adicional de estrés, me imagino, tratarla de tener a cuidado. Pero sabes que con una colega tuya del Frente Amplio mencionábamos si efectivamente, más allá de que se habla tanto, está incorporado en la cultura uruguaya la corresponsabilidad. El hecho de decir, esto es una tarea que nos compete en este caso a los dos. Yo creo que sí. Obviamente es una cuestión cultural y uno advierte que es muy distinta, afortunadamente, la realidad de hoy de lo que era hace 15, 20, 30, bueno, ni que hablar que muchos más años atrás. Afortunadamente estamos en una sociedad que ha valorizado la importancia de la emancipación de la mujer y del rol de la mujer, de una mujer que se ha independizado, de una mujer que ha salido a insertarse al mundo del trabajo, de una mujer que lleva adelante actividades que antes quizás estaban reservadas a los hombres. Yo creo que en ese sentido eso es uno de los avances más importantes de la humanidad, te diría, ¿no? La emancipación de la mujer realmente creo que es un valor central de estas sociedades occidentales en las que vivimos y parte de eso es la corresponsabilidad, ¿no? Los padres y las madres nos ocupamos a la par de nuestros hijos. Obviamente que hay cuestiones que hacen, si se quiere, cuestiones biológicas en donde la madre ocupa la centralidad. Sin obviamente duda. Cuando el niño nace, bueno, el rol de la madre por una cuestión biológica es quizás mucho más relevante al del padre, pero me parece que parte de esta lógica que yo saludo de igualdad de derechos es que, bueno, ambos padres tenemos responsabilidades análogas en el cuidado y en la crianza de nuestros hijos. ¿Cómo respondés a esa distancia que muchas veces manifiestan las personas de sus temas cotidianos, sus angustias, sus necesidades cotidianas, con la agenda de la política? ¿Efectivamente hay tal grado de desconexión que haya que prestarle cada vez mayor atención? Yo creo que sí. Muchas veces ocurre que nos ocupamos de cuestiones que
a la gente no le interesa. Y que seguramente si vos salís a preguntar en la calle algunos temas que estamos discutiendo, ni siquiera saben a qué se refiere. Eso pasa, y pasa por varias cuestiones. En primer lugar, porque muchas veces se le da relevancia en términos de opinión pública, de la agenda, ¿no?, de conversación de los medios, de los políticos, a temas que realmente no son trascendentes. Y eso hace que mucha gente sienta cierta apatía, cierta desconexión, cierta lejanía con eso. Entonces, la clave de los parlamentos, de quienes representamos a la ciudadanía, es tratar de interpretar las demandas de la gente y poner en el centro esos debates. Claro. Que yo creo que ocurre en el Parlamento. Quizás no tienen muchas veces la trascendencia, la centralidad que debieran tener, y lo que realmente trasciende es la discusión, es el grito, es la pelea, porque somos en estos tiempos esclavos de los algoritmos, ¿no? Las redes sociales realmente han cambiado la forma de comunicarnos en la sociedad y también la forma en que los políticos nos comunicamos con la ciudadanía. ¿Y cuántas veces te habrán dicho, estás expresándote o manifestándote o participando de un debate para las redes, para ese corte de las redes? ¿Qué se dice en ese caso? Porque ya que mencionas lo de los algoritmos, ¿cuánto de la gestión parlamentaria está muy vinculada o relacionada a lo algorítmico? Bueno, a ver, yo creo que los algoritmos son la nueva lógica de comunicación, no de los políticos con la gente, de la sociedad, ¿no? Hoy, de alguna manera, todos los ciudadanos que tenemos ahora adicción al telefonito, somos de alguna manera esclavos de algoritmos que no sabemos quién los establece, no sabemos quién los regula, no sabemos quién marca la prioridad de los temas. O sea que es todo un tema que merece debate. El presidente de la Cámara está interesado en estos asuntos y creo que tenemos que discutirlo, pero nunca dejar de poner en el centro esos temas que son los temas que realmente le cambian la vida a la gente y que se discuten y se tratan en el Parlamento. Quizás no tienen la difusión, porque vos, que sos periodista y conoces de esto, muchas veces la prioridad de la agenda de los medios y de los formadores de opinión está, bueno, en lo que genera más atención, lo que genera más clic, lo que genera más audiencia, y muchas veces esos no son los temas de consenso o de preocupación social, ¿no? Te invito a una simulación. ¿Qué sucedería si estuvieras del otro lado del palacio? Un ciudadano de a pie, común y corriente. ¿Qué reclamo legítimo de ese ciudadano le harías a la política en esa condición? O sea, dirías, che, la política me tiene que dar un poco más de esto que necesito yo. Y bueno, quizás es lo que podría plantearle, y lo admito también como cuota aparte de responsable por formar parte del sistema político, que muchas veces la centralidad no está en los temas que hacen a lo que algunos analistas llaman el metro cuadrado de las personas, ¿no? Esas temáticas que todos los días le afectan la vida al ciudadano común. Y me parece que a veces discutimos demasiado en abstracto, muchas veces discutimos temas políticos, partidarios, y nos pasamos factura, y eso no le va la vida, no le va la vida a la gente. Y me da la impresión de que muchas veces obviamos los grandes temas, los grandes debates que impactan positivamente, dependiendo obviamente cada uno con sus ideas, con sus visiones, pero que impactan y le hacen la diferencia al ciudadano común, ¿no? ¿Qué valores desde tu punto de vista están un tanto devaluados y hay que cuidar un poco más? Bueno, yo creo que el valor de todo lo que tiene que ver con obligaciones, ¿no? En este país, y yo obviamente soy ballista, soy progresista, creo en la legislación social, creo en los derechos, pero me da la impresión de que desde hace un tiempo a esta parte hablamos mucho de derechos y cada vez más hablamos menos de obligaciones. Y me parece que los ciudadanos no solo tenemos derechos desde todas las perspectivas, sino que también tenemos muchas obligaciones, y en estas últimas creo que no se hace el hincapié debido. Yo creo que hay un principio que
está absolutamente devaluado a nivel social, que es el principio de la autoridad, ¿no? Por poner un ejemplo, eso lo vemos no solo cuando la policía es agredida brutalmente, se le falta el respeto a la autoridad, se le falta el respeto al maestro, ¿no? Hoy los padres van a la escuela no a reunirse con los maestros y procurar apoyarlos en cómo educan a sus hijos, sino van a increpar a los maestros. Y lo vemos, es un problema, la violencia en los centros educativos. En general, el principio de autoridad está absolutamente devaluado. En estos tiempos, porque venimos también de la creación de ideas que te son muy afines, crea esa necesidad de crear un estado de bienestar, pero estamos viviendo otra época, ¿no? Entonces, no sé si de pronto te tocará actualizar muchas veces los cuadernos para decir cuál es hoy por hoy, o cuál debería ser hoy por hoy, el rol del Estado como tal. Gran pregunta y un tema de enorme vigencia del que poco se habla. Yo estoy convencido, Daniel, que como dijo Tabaré Vázquez hace ya un par de años, la madre de todas las reformas es la reforma del Estado, porque eso es lo que le cambia la vida a la gente. Uruguay es un país caro, Uruguay es un país al ciudadano le cuesta llegar a fin de mes. Y en gran medida eso es porque tenemos que financiar un Estado muy pesado. Y yo aquí aplico la lógica que me ha inspirado desde que tengo uso de razón, que es el vallismo. ¿Qué haría hoy Valle y Ordóñez? Me lo he puesto a pensar muchas veces. ¿Qué haría con este Estado que hoy tenemos? Y yo estoy convencido que Valle y Ordóñez procuraría que haya mucho más Estado donde se necesita. En Casaballe falta mucho más Estado, mucho más presencia, pero sobra Estado de repente en el Portland de ANCAP o en empresas deficitarias como AFE, como el Correo. Entonces, yo creo que hay que tener un Estado que tenga un fuerte componente de generador de igualdad de oportunidades, de foco social, pero tenemos que hacerlo mucho más eficiente, tenemos que desburocratizarlo y tenemos que no hacerlo tan pesado para que los ciudadanos no tengan que pagar tantos impuestos para muchas ineficiencias que tenemos en el Estado. Y por último te digo, basta con pasar, como he pasado un par de años por la Comisión de Presupuesto, para advertir lo mal que se gasta, lo mal que se utilizan los recursos de los uruguayos. Volviendo sobre aspectos más familiares, personales, dialogás con Clarita, ¿no? Con Clara, 9 años. ¿Le entendés sus nuevos códigos a la hora, por ejemplo, de esta comunicación donde las redes a veces le ganan a los padres? Sí, he tratado de ser muy cuidadoso con el tema redes. Por ejemplo, ella no tiene redes sociales. ¿Estás de acuerdo con que hay una edad para todo y que hasta determinado momento no debería existir las redes sociales en algunos niños, por ejemplo? De acuerdo. Yo creo que es un debate actual. Hace unos días el Reino Unido prohibió las redes sociales para menores de 16, lo mismo hizo Francia. Estamos discutiendo en la Comisión de Educación, aquí en la Cámara de Diputados, proyectos para regular el uso de los celulares en los centros educativos. Yo creo que a los niños y a los jóvenes les genera un problema ya no solo de atención, es un problema de salud mental, ¿no? Está estudiado por especialistas y por informes muy serios al respecto. Y yo creo que hay responsabilidad de los padres importante en tratar de ver qué es lo que hacen sus hijos. Yo veo que hay niños incluso más chicos que mi hija que tienen redes sociales y no hay ningún tipo de limitación. Y eso creo que es peligroso porque le estamos generando un daño cognitivo muy importante, sin perjuicio de todos los riesgos que aparecen para menores de edad andar en esa vuelta, ¿no? Considerando además, y ya como cierre, tus antecedentes ideológicos, puede suponerse, por parte de algunos estudiosos de estos temas, que lo regulatorio atenta contra la libertad, que no van de la mano. Si regulás, perdés libertades. ¿Cuál debería ser ahí como una especie de punto intermedio? Yo creo que hay que buscar el equilibrio, pero cuando lo que está en juego es la salud pública,
y aquí reitero, cuando hablamos de los dispositivos móviles, cuando hablamos del acceso a las redes sociales, lo que está en juego en el caso de los niños y de los adolescentes es la salud pública, en un proceso donde justamente se está conformando esa personalidad. Si no ponemos limitaciones, bueno, los riesgos van a ser muy grandes. Yo soy partidario de regular con criterio, con cautela, pero regular al fin, porque de lo contrario estamos exponiendo a personas indefensas, ¿no? Como decía Valle Ordóñez, a personas que no pueden discernir por sí mismas a enormes riesgos, ¿no? Que no solo refieren a cuestiones de salud, sino también, y esto lo vemos todos los días y lamentablemente ocurre, de abuso de mayores inescrupulosos que utilizan muchas veces las redes sociales, que utilizan estos juegos que están en línea para abusar justamente de esa condición de inferioridad. Felipe, ¿se está profundizando o se le está dando la atención que merece la ética aplicada a la gestión pública, a la gestión política? Bueno, yo creo que la ética es inherente a la política. Y en ese sentido, quienes ejercemos responsabilidades públicas debemos velar por el cumplimiento de principios éticos que están recogidos en las normas, pero que hacen a los usos y costumbres de este país, que afortunadamente ha sido un país y sigue siendo un país, y trabajaremos para que eternamente así sea, en donde los gobernantes cuidan de modo muy pulcro el desempeño de su gestión a los estándares éticos. Obviamente uno tiene quizás discrepancias políticas del momento, que no tiene sentido entrar ahora sobre algún tipo de órgano que debería regular mejor de lo que lo está haciendo, pero yo creo que sí, yo creo que hay que tratar de dar todos los días el ejemplo de que en definitiva lo que aquí estamos haciendo es sirviendo a la gente. Representante del Partido Colorado, Felipe Schipani, muchas gracias. Un placer, Daniel.